Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Eh, Me pidieron los pastores, me dieron la tarea básicamente de decir o transmitir lo que creo que Dios me está transmitiendo en este tiempo. Entonces voy a compartir rápidamente algunas ideas, algunas lecciones que Dios me está dando, que Dios me estuvo dando y que espero sean enriquecedoras para tu vida, ¿verdad? El título del mensaje es Producción versus Provisión, pero en este contexto que se da en el marco de la amenaza de este COVID-19. Entonces, producción versus provisión en tiempos del COVID-19. Y como versículo me gustó mucho y me impactó. En Mateo 6, del 31 al 33, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a ir avanzando un poquitito en algunas ideas que me dio el Señor y que yo creo que te van a enriquecer, ¿verdad? Porque a mí me enriquecieron, incluso haciendo la prédica buscando, ¿verdad? Algunas definiciones que me parecieron interesantes sobre producción es la siguiente. La producción es un proceso de transformación gobernado por los hombres, entre paréntesis, o en cuya realización tienen interés los hombres, en el que ciertas cosas, mercancías o servicios se integran en un proceso mediante el cual pierden su identidad y caduca su anterior forma de ser, mientras que otras cosas, también mercancías o bienes, nacen del proceso. Las primeras se llaman factores de producción, las segundas se llaman productos. Esto es una definición que tengo eh, en un libro, ¿verdad? Quité esa definición de un libro. Otra definición de otro libro dice que la producción es cualquier proceso ideado para transformar un conjunto de elementos de entrada en un conjunto específico de elementos de salida, ¿verdad? Entonces son unas ideas para tener presente qué es la producción, ¿verdad? Ahora vamos a definir qué es provisión también, ¿verdad? Del latín dice que es provisio. Y provisión es la acción y efecto de proveer, facilitar lo necesario para un fin, conferir un empleo o un cargo, dice como ejemplo. El término suele utilizarse para nombrar al conjunto de cosas que se reservan para un fin determinado, ¿verdad? Entonces, para tener una idea de un lado que es producción y del otro lado que es provisión, ¿verdad? Ahora bien, entrando un poquitito más en materia, si analizamos este contexto de esta amenaza de virus, de pandemia, etcétera, ¿verdad? Obviamente sabemos que tiene sus efectos en la economía, tiene sus efectos en una baja de la actividad económica. Eh, los titulares del mundo, los principales referentes de la ciencia, de la economía, hablan de parón o recesión o reducción de la producción, efectos de, tales como mayor escasez, incremento de la pobreza. Los efectos durarían en la economía todo este año y quizá el siguiente, ¿verdad? Los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, advierten que el crecimiento económico mundial
se reduciría, vería seriamente afectado por esta crisis, por los efectos económicos que produjo este parón o esta baja de la actividad en el mismo mundo, ¿verdad? En el comercio exterior, en todas las esferas de producción de la economía tiene o tendrá o está teniendo efectos, según lo que dicen los expertos, esta pandemia, ¿verdad? Y bueno, avancemos un poco más. Eh, del otro lado está lo que Dios habla en la escritura referente a la provisión, ¿verdad? Eh, Algunas ideas que el Señor ponía en mi corazón, más que ideas, preguntas, Él siempre me pregunta, decía, bueno, la provisión según la escritura, cuáles fueron los hechos, los momentos, dónde se da la provisión divina, en qué momentos, en qué contexto, para quiénes Dios provee, cómo es la provisión de Dios también, qué fue lo que Dios proveyó. Y voy a dar solamente algunas citas bíblicas porque la escritura está llena, pero muy llena de hechos, eh, de provisión de Dios, que Dios respondió una determinada necesidad y proveyó. Y bueno, los testimonios allí en la escritura se dan a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice, voy a citar algunos ejemplos. Dice, entonces Abraham alzó los ojos y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice la escritura, me llama la atención, como se dice hasta hoy, ¿verdad? En el monte del Señor se proveerá. Génesis 22, 13 al 14. Otra cita. Dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Salmo 65, 9 al 13. Después otro texto en la Biblia, en los Salmos, dice, Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber todas las bestias del campo, los asnos monteses, mitigan su sed. Salmos 104, 10 al 18. Voy a leerte tres versículos más y después vamos concluyendo ya este mensaje que no quiero que sea muy largo para ti. Eh, Dice Job 38:41, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Y esa es una pregunta también para mí y para vos. Otro en Hechos 14:17. Puntos suspensivos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Repito, Hechos 14:17. Después en Primera de Reyes 17:6 dice así, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Primera de Reyes 17:6. Eh, Algunos testimonios que da la escritura de cómo Dios fue proveyendo para sus hijos, para el pueblo de Israel, para el profeta Elías, fue proveyendo para Jesucristo mismo cuando tenía que pagar impuestos. Decía que dio la orden a los discípulos que vayan y busquen lo necesario en la boca del pez. Yo creo que le fue dado la orden al pez de traer la moneda, no sé, me imagino. Y lo que sí que fue, terminó esa moneda en las manos del discípulo. Y Dios le proveyó a Jesús de todo lo que necesitó, ¿verdad?
Dios nos provee hoy de todo lo que necesitamos y hasta aquí Él nos ha sido fiel, con o sin pandemia, con o sin recesión. Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Escuché a uno de los referentes del tiempo, creo que un profeta, que decía que Dios decía así: el mundo está parado, pero Dios se sigue moviendo. Un hecho importante también es que Dios proveyó, bien a mi memoria, sanidad para aquel paralítico que 38 años había ido al estanque de Betesda y no había recibido su milagro. Pero él iba con fe y Dios le proveyó de su milagro, de su sanidad. Dios provee de lo que necesitamos en este tiempo para caminar. Y solamente hay un requisito con el que yo quiero concluir, eh, que es tener ese diálogo con el Padre, clamar, conversar con Él, plantear los asuntos, las necesidades, sean conocidas nuestras peticiones delante del trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, y algunas preguntas que yo te traslado a ti, pero que Dios me hizo a mí. Y es: ¿qué no hará Dios hoy, ahora, por ti y por mí? ¿Qué Dios no hará en este contexto de pandemia del COVID-19, en este abril, por ti y tu familia, por mí y por mi familia? Yo creo que es la oportunidad para mostrarse Él. Y también es una oportunidad para que vos dialogues con Él sobre este tiempo, sobre las necesidades que vos tenés, y que se las expongas a Él y que Él te va a responder, ¿verdad? Él es un papá que siempre responde a sus hijos y te va a responder en tu necesidad. Y sobre todo en esto, quiero cerrar con esto. Dice la escritura en Colosenses 3:2, que pongamos nuestra vista, nuestra mirada, no en lo que hay en nuestro bolsillo, no en lo que dice la economía, sino poner nuestra vista, nuestra confianza en las cosas de arriba, porque no se puede servir a dos patrones, no se puede servir a la economía del mundo, a la productividad del mundo, a la cuenta bancaria, al rendimiento de las inversiones, etc. Digamos que no se puede tener la confianza puesta en esas cosas, en las cosas materiales, sino tengamos nuestra confianza puesta en Dios, en las cosas de arriba, en Él que abre su mano y riega la tierra, en Él que da alimento a las aves, en Él que hace florecer las flores del campo, valga la redundancia, Él que hace que, no sé, los cítricos den esas frutas tan ricas. Él es el creador, Él es el proveedor, Él es nuestro principio y nuestro fin. Él es quien nos da alimento, quien nos da aliento de vida, quien nos guarda y quien nos provee de todo lo necesario en este tiempo. Proclamalo, créelo. Incluso te diría que dudes para plantearle a Él las preguntas, de modo a que Él te responda. Y Él lo va a hacer.